Sean todos bienvenidos en este día. Vamos a dar inicio a la Escuela Bíblica Familiar y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos, Señor, muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, con que nos has amado en Cristo Jesús, Señor. Dios, te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que en todo seas tú exaltado y glorificado. Que, Padre, si podemos venir a escucharte, a estar delante de tu presencia, es solo por tu gracia, Señor. Permítenos salir edificados, salir confrontados, salir llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, perdona todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a acercarnos a ti constantemente, Señor, con la gran necesidad todos los días de tu gracia, de tu favor, Dios. Padre, porque apartados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, y que podamos aprender más de ti, nuestro capitán, nuestro rey, nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, entonces vamos a continuar. Vamos ya terminando el tema, en la última parte, en la última S de sí Jesús, sobre la seguridad de la salvación del creyente. Y esta es una doctrina que en realidad pues trae mucha controversia. Pero cuando un creyente tiene la certeza y la seguridad de lo que implica esta salvación y está seguro en lo que la Escritura dice, pues en realidad va a encontrar mucha bendición en ello. Y recordemos entonces, estamos estudiando el tema seguridad de la salvación, que es aplicada por Dios, ¿a quién? A los elegidos de Dios. Y recordemos un poquito en qué se basa esta salvación. La salvación o esta doctrina se basa única y exclusivamente ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que hemos visto durante todo este estudio, que esta doctrina se basa de principio a fin sola y exclusivamente en Dios. Depende sola y exclusivamente de Dios. Y la Biblia sustenta esto que decimos en muchos pasajes de la Biblia, de que esta obra es completamente de Dios, desde su predestinación, desde su cumplimiento en Cristo, desde su nacimiento, su vida de obediencia, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, y que esté sentado a la diestra de Dios. Toda esta doctrina descansa completamente en Dios. Entonces, textos como Efesios capítulo 2, que dice, por gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en este texto en particular, vemos tres cosas o tres fundamentos importantes de la fe. La fe, la gracia y el don de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es el medio por el cual el que Dios utiliza para que nosotros podamos confiar en Cristo para nuestra salvación. La gracia, que es esa manera amorosa en que Dios decide amarnos a pesar de lo que nosotros somos. No porque haya algo especial en alguno de nosotros, porque no hay nada especial o algo bueno que Dios pueda ver para decidir amar. Por eso la gracia es eso, es ese favor inmerecido. Y también el don, dice, pues es don de Dios. ¿Cuál es ese don? La salvación. Ese don que Dios nos da es la salvación. Ese es el don de Dios. Entonces, podemos afirmar con certeza, con toda seguridad, de que la salvación no está condicionada por ninguna obra que el hombre pueda hacer. Imagínate que la salvación estuviera condicionada a que tú te portaras bien. Nadie podría ganar la salvación. Entonces, podemos decir con seguridad de que no está condicionada por absolutamente nada, pues es obrada solo por Dios, solo por su gracia. Entonces, podemos decir que también que la salvación es segura porque ¿quién la sostiene?
Dios. En eso tenemos que estar nosotros convencidos. La salvación es segura porque es Dios quien la sostiene de principio a fin. Ahora, a pesar de lo que la Biblia nos enseña, a pesar de todo lo que hemos venido estudiando, de las doctrinas de la gracia, surge una pregunta que es la que hoy vamos a tratar de responder. ¿Es posible que un nacido de nuevo, ojo, póngale atención a la pregunta, ¿es posible que un nacido de nuevo pueda vivir una vida de pecado? Y para ayudarnos a responder la pregunta, vamos a hacernos más preguntas, que vamos a llamar preguntas difíciles o preguntas imposibles. Si un nacido de nuevo vive una vida de pecado, ¿iría al cielo de todas formas? Para contestar esta pregunta, vamos a hacernos más preguntas, que vamos a llamar también preguntas difíciles o preguntas semejantes. ¿Puede un círculo ser cuadrado? ¿Cómo es posible que el color azul se vea azul cuando en realidad está verde? ¿Y cómo es posible que si un pecador es perfecto, necesite salvación? Imagínese a alguien que sea perfecto, ¿necesitará salvación? Pero entonces, estas preguntas que les acabo de hacer son llamadas preguntas autocontradictorias, se contradicen ellas mismas. Por eso la pregunta con la que inicié ¿es posible que un nacido de nuevo viva una vida de pecado? Vamos a responderla. Pero ahora viene una pregunta más difícil para todos nosotros. ¿Realmente estás seguro de tu salvación? Y muchas veces cuando se hace esta pregunta a los cristianos, surgen este tipo de respuestas. Realmente no lo sé. Eso se lo dejo a Dios. Dios verá qué hace conmigo al último día. Otros dicen, cuando me veo, como hablo, como pienso, como actúo, a veces pienso que no soy cristiano y que no soy salvo. Otros dicen, cuando veo a mis otros hermanos cristianos, pienso que no soy cristiano, que no soy tan cristiano como ellos, entonces a veces dudo de mi salvación. Y surgen este tipo de preguntas, y parece algo muy extraño, pero si se hiciera un censo en la iglesia preguntando si están seguras de su salvación, la realidad es que muchos de nosotros estaríamos tambaleando en si tenemos o no la salvación. Y esto es real. ¿Pero por qué? ¿Por qué se genera esta duda sobre la seguridad de la salvación? Muchos, aún genuinos creyentes, temen a textos como el Mateo 7, 22, 24, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es real que muchos, aún genuinos creyentes, temen cuando escuchan este texto. Porque seguramente pensarán, bueno, y cuando yo llegue a ese día, ¿será que el Señor me dirá a mí, apártate, maldito, nunca te conocí? Y textos como este, muchas veces nos ponen a dudar de la salvación. Y quizás nosotros pensemos, bueno, ¿y entonces cómo hago para distinguirme entre aquellos que Dios le dirá apartados de mí malditos y aquellos que Dios les dirá benditos de mi Padre, vengan a mí? Esto nos pone a pensar muchas veces, nos pone a dudar muchas veces, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Es posible hacer una distinción entre estas dos cosas? Entre aquellos que profesan una fe falsa, aquellos que creen que son salvos pero no lo son,
y aquellos que sí, por la gracia de Dios, están adheridos a Cristo? ¿Es posible hacer esa distinción? Mis hermanos, sí es posible. Sí es posible que haya esa distinción. Pero lo primero que quiero dejar claro es que ninguno de nosotros, Dios lo ha puesto para que diga, este es salvo, este no es salvo, este es salvo, este no es salvo. Ni siquiera la iglesia hace eso. Ni ha sido llamada para decir quién es salvo, quién no. Eso es lo primero que decimos. Pero sí es posible, y la Biblia hace un llamado a que cada creyente se esfuerce en conocer la verdad de la seguridad de la salvación. Filipenses 2, capítulo 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este texto es muy importante y a veces malinterpretado, porque pareciera que la salvación depende de nosotros, ocupados en la salvación, pero no es así. El ocupados en la salvación es que nosotros estamos llamados a pensar en esto, a buscar esto, a fundamentarnos en esto, para tener esa seguridad en nosotros, no porque no la tenga el creyente, porque la salvación está segura ¿en quién? En Cristo. Pero ¿por qué aún el creyente genuino tambalea con esto? Porque confía y descansa más en lo que puede hacer. Como decía el pastor hace 8 días, aparece ese arminiano por allá. Cuando empezamos a descansar en nuestras obras. Pero dice, estamos llamados a ocuparnos en nuestra salvación. Prestar toda la atención a este tema tan importante. Se nos pide poner toda la diligencia, procurar hacer firme nuestra vocación de fe. Es decir, mis hermanos, que sí es posible que el cristiano pueda estar convencido y seguro de la salvación, ya que la diligencia que la Biblia nos habla en un creyente es fruto de la obra del Espíritu. Si hay un genuino creyente diligente en los asuntos del Señor, es fruto del Espíritu, porque dice que Dios es el que produce ¿qué? El querer como el hacer. Si hay diligencia en estas cosas, si alguien está procurando en esto, ese es un fruto. Entonces, de la misma manera que un creyente es diligente, es alguien que quiere estar cerca de su Padre, es alguien que quiere conocer más a su Padre, así como un niño se siente seguro al lado de su papá. No vamos a andar mucho en el tema, porque eso ya es otro tema aparte acerca del fruto de un genuino creyente. Pero, mis hermanos, lo que sí podemos decir es que si alguien ha nacido de nuevo, hay frutos. Y estos frutos son visibles a la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Sí hay frutos. O en vano la Biblia diría, Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que sí podemos decir es que alguien que ha recibido la salvación, que es un genuino creyente, sí manifiesta frutos. Y son frutos visibles a la luz de la palabra de Dios. Es alguien que desea crecer en santidad, desea buscar las cosas de Dios, desea vivir corandeo, delante de Dios todo el tiempo. Desea servir al Señor, desea conocer más a su Padre. Su vida no es perfecta, pero sí se puede ver una vida más piadosa. Pero recuerde que la pregunta que estamos tratando de resolver, ¿cuál es? ¿Es posible que un nacido de nuevo viva una vida de pecado? Piensen en esto por un momento. El señor X nació en la iglesia X, nació de nuevo, pero el señor X murió viviendo una vida de pecado. Aquí surgen las preguntas y los comentarios. Los de un lado dicen, el señor X está en el infierno.
Y por este lado dicen, el señor X está en el cielo. Pero lo que yo les voy a decir hoy es que el señor X no existía. ¿Y por qué les digo esto? Miren lo que dice en Primera de Juan. Busquen por favor en su Biblia, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso les afirmo que el señor X no existía. Y según la teología de Juan, que nos enseña, no pierda por favor Primera de Juan, que vamos a ver varios textos ahí, lo que es nacido de Dios no puede practicar una vida de pecado. Entonces también podemos decir que lo que no es nacido de Dios es como si no existiera. Y es aquellas personas que viven la vida practicando el pecado. Ahora es importante aclarar aquí que Juan no está hablando acerca de los pecados individuales en los cuales muchas veces nosotros batallamos todos los días. Porque entonces, ¿qué haríamos con textos como Primera de Juan 1, 8 al 10 que dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mas, si pecamos, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Entonces, nos da la esperanza de que tenemos un abogado cuando pecamos. Pero Juan se refiere al que practica el pecado como aquella persona que no acude a Cristo como su Señor y Salvador, sino que se deleita constantemente en su pecado, planea el pecado. Y lo que Juan está hablando es eso, aquellas personas que continuamente deciden practicar el pecado. Y mire la palabra que utiliza o el verbo que utiliza, practicar. Primera de Juan 3, 8 y 9, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, nuevamente el verbo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si se dan cuenta, el versículo 8 y el versículo 9 utilizan el mismo verbo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Y la palabra practicar en griego es poieo. Y poieo significa practicar, prestarse, procurar, producir, sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, cometer, conducir, construir, convertir. Y otra palabra semejante a poieo es prazo. Y prazo significa desempeñarse habitualmente o repetitivamente en algo. No es algo que es de vez en cuando. No, es una práctica constante del pecado. Pero entonces Juan también nos explica por qué los que son regenerados no practican una vida de pecado. Mire lo que dice, Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mis hermanos, aquí hay una esperanza gloriosa del Evangelio que nos muestra cómo depende de Dios. Que el creyente no practique el pecado no es porque sea muy fuerte o muy valiente,
sino porque Dios lo guarda, porque Dios lo sostiene, porque Dios lo preserva. ¿Y la razón cuál es? Porque Jesús lo guarda. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es una esperanza gloriosa, una seguridad completa, en la cual el hombre, el creyente, puede estar seguro de que a Cristo no se le va a perder ninguno. Pero entonces, según Juan, ¿cómo reaccionan los regenerados, los genuinos creyentes, cuando oyen esta noticia de preservación? ¿Cómo creen que reacciona un regenerado a esta noticia? ¿Será que lo toma como una licencia para vivir en el pecado? ¿Saber de que está seguro en las manos de Dios le da una licencia para vivir en pecado? ¿Saber de que su salvación no se pierde lo tomará como una licencia para vivir una vida de pecado? Mire lo que dice Juan, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es lo que produce esta esperanza. No lo conduce a vivir una vida de pecado. La gracia no me conduce a vivir una vida de libertinaje. Al contrario, la esperanza en Él hace que el Señor purifique nuestras vidas, porque dice, sean santos como yo soy santos. Tal noticia nos conduce es a purificarnos cada día más. Pero, ¿será que hay personas que aprovechan la gracia de Dios y la preservación que Él hace como pretextos para pecar? Sí, hay personas que utilizan esto. Vemos cómo se crearon sectas, doctrinas, acerca de que si somos salvos por gracia, podemos pecar como queramos, deliberadamente, planeando el pecado. Judas 4 dice, porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es posible que haya personas, que haya hombres que utilicen la gracia de Dios, según ellos, como pretexto para vivir en pecado. Esto sí es posible. Y todos los que se aprovechan de esta doctrina, de la preservación que Dios hace, que la utilizan para vivir en pecado, pues, ¿qué dice el texto? No son nacidos de Dios, están reprobados y ya están destinados para condenación. En consecuencia, no son salvos, no tienen la salvación. Pero con respecto a los que son nacidos de nuevo, le quiero decir algo, hermano, y présteme atención a esto. Y quiero que lo recuerde. Dios nunca ha roto un certificado de nacimiento de un cristiano. Estamos seguros porque Él es el único seguro. Cualquier otra cosa aquí en la tierra solo será una ilusión. Y como dice Romanos 8:38, y con este texto termino, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, familia. Bendito y buen Dios, Padre Santo, Padre bueno. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Señor, qué bueno que la salvación no depende de ninguno de nosotros.
porque si estuviera en nuestras manos, estuviera muy perdida, Señor. Permítenos descansar en el hecho de que, en la verdad de que descansa la salvación en Cristo Jesús y de que nos has dado fe para que confiemos en esta obra preciosa. De que por gracia nos has amado, no porque seamos buenos, sino porque a ti te plació. De que nos diste el don, el regalo de la salvación, Señor. Padre, y que tu Espíritu Santo todos los días nos está purificando, nos está limpiando, nos está santificando, Señor. Y esto es una obra que debe producir frutos en nosotros. Padre, no es posible que llevemos años y años de creyentes y sigamos siendo los mismos, Dios. Padre, permítenos crecer más en santidad, en piedad, en servicio, en amor los unos por los otros, Dios. Padre, gracias por permitirnos estudiar, por permitirnos acercarnos a ti en tu palabra. Que la gloria, que la honra sean para ti en este santo y precioso día, Señor. Te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.